Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Imagina este escenario por un momento. Alguien gasta, digamos, $5,000 armando la computadora más brutal que el dinero puede comprar. Claro, con el mejor procesador, tarjeta gráfica de última generación, refrigeración líquida, todo. Exacto. Todo el paquete. Enciende un juego súper competitivo, hace clic en el ratón y, pues, de alguna manera pierde el duelo contra alguien que juega en una laptop barata a miles de kilómetros. Es frustrante, pero pasa todo el tiempo. Y la gente se pregunta ¿por qué? Y la respuesta es que esa laptop vieja, paradójicamente, tenía una menor latencia de sistema. Hoy vamos a desempacar esto a fondo. ¿Sí? Vamos a analizar esos cuellos de botella invisibles, porque el hardware de gama alta te da la fuerza bruta para generar muchos fotogramas, pero no garantiza que lleguen a la pantalla a tiempo. Hay una desconexión masiva ahí. Y para esta inmersión profunda hemos recopilado una montaña de datos buscando qué se requiere para optimizar una computadora desde cero. O sea, desde lo más básico hasta lo más extremo. Totalmente. Revisamos debates intensos en foros de PC Gaming en Reddit, discusiones en Steam, blogs técnicos de este 2026, como las guías de AMD, de Yeti y WinOptima. E incluso nos metimos a ver utilidades para usuarios avanzados, tipo Adamix Tweaking Utility. Sí, y lo primero que salta a la vista es la cantidad, absurda de desinformación que hay en línea. Promesas de ganar 50 cuadros por segundo editando una sola línea del registro. Es que el Internet está plagado de aceite de serpiente digital, como le decimos nosotros. Magia negra de software. Tal cual. Por eso, antes de que alguien siquiera piense en meter mano a un archivo del sistema, hay una regla de oro, el dogma absoluto. A ver, ¿cuál es esa regla innegociable? Medir. Cambiar un solo parámetro y volver a medir. Si cambias 10 cosas de golpe, es imposible saber qué te dio rendimiento o qué te rompió el sistema. Claro, ¿no sabes qué funcionó? ¿Y cómo mides eso? Usando herramientas de diagnóstico como LatencyMon o CapFrameX. Son vitales porque te miden en microsegundos el tiempo que tardan las instrucciones en procesarse. Bueno, vamos a entrar de cabeza en la primera capa de optimización. Me resulta súper curioso cómo la mayoría salta directamente a modificar Windows sin mirar primero su caja física. Sí, ignoran por completo la realidad física de sus equipos. La causa silenciosa número 1 del bajo rendimiento no es un virus o un proceso de fondo. Es el polvo. Exacto, es la física pura. El problema térmico. El silicio moderno es increíblemente inteligente, ¿sabes? Cuando el procesador nota que se va a sobrecalentar por, digamos, mala refrigeración o polvo, activa el freno de emergencia, ¿no? El famoso thermal throttling. Literalmente salta ciclos de reloj, reduce el voltaje y la frecuencia para no derretirse. O sea que puedes tener el Windows más limpio del universo, pero si tu disipador está tapado, vas a la mitad de velocidad. Ni hablar. Por eso la limpieza y el flujo de aire van antes que cualquier clic en el software. Y de ahí, el siguiente eslabón físico crítico es la memoria RAM. La RAM, especialmente ahora con el DDR5 dominando el mercado. En las fuentes vi que mucha gente deja rendimiento tirado simplemente por no entrar a la BIOS de su placa base. Cuidado súper común. Tú compras memoria de alta velocidad, la instalas y la placa base, por seguridad, la hace funcionar a la velocidad estándar de fábrica. Que creo que son 4800 MHz, ¿verdad? Sí, 4800 MTPS para DDR5. Para desbloquear lo que realmente pagaste, tienes que entrar a la BIOS y activar los perfiles XMP en Intel o Expo en AMD. Pero, a ver, explícame mecánicamente. ¿Esto solo infla el número de los hercios o hace algo más? Hace muchísimo más. Modifica la frecuencia, el voltaje y algo clave, las latencias primarias y secundarias. Al activar el perfil, saltas a 6000 transferencias por segundo y bajas el tiempo de respuesta a unos 10 nanosegundos. ¡Wow! O sea que el procesador no se queda esperando cuando necesita texturas o instrucciones. Exactamente. Esa reducción de latencia es lo que elimina los tirones repentinos en medio de una partida pesada. Buenísimo. Y siguiendo en la BIOS, vi un par de ajustes gráficos que ahora todos los expertos consideran obligatorios. El Above 40G Decoding y el Resize Bar.
Uy, sí, esos son fundamentales hoy en día. A ver si entendí la mecánica. Históricamente, por una limitación de los viejos sistemas de 32 bits, el procesador solo podía acceder a la VRAM, a la memoria de la gráfica, en pedacitos pequeños, de 256 megabytes. Ajá, el análisis es perfecto. Imagina que el juego necesita mover una textura de 4 gigas. La CPU tenía que mandarla fragmentada en cientos de pedacitos y esperar confirmación. O sea, un embotellamiento brutal. Es como tener una autopista de 10 carriles, pero obligar a todos los autos a pasar por una sola cabina de peaje. Esa es la metáfora visual exacta. Al activar Resize Bar o Smart Access Memory, si usas AMD, estás abriendo todas las cabinas al mismo tiempo. Eliminas la barrera de los 256 megas. Tal cual. El procesador ve toda la memoria gráfica de un solo golpe. La transferencia es inmediata y los fotogramas salen muchísimo más suaves. Qué locura que eso venga apagado por defecto a veces. Ahora, las guías avanzadas también insisten en jugar con el Precision Boost Overdrive, el PBO, y el Curve Optimizer en la BIOS. Sí, para afinar el voltaje, hacer un undervolt. Pero advierten que hay que hacer pruebas de estrés súper agresivas con Prime 95 o Core Cycler para evitar un error específico, el WHEA. Suena algo grave. Sí, WHA significa Arquitectura de Errores de Hardware de Windows. Cuando reduces el voltaje para que el procesador esté más frío y rápido, juegas con fuego, juegas con márgenes milimétricos. ¿Y si te pasas de la raya? Si le quitas demasiada energía a un núcleo, cuando intente hacer un cálculo complejo a tope de velocidad, va a fallar. Ese fallo matemático a nivel de silicio es el WHA. Uy. La placa base literalmente le grita a Windows que hubo inestabilidad y terminas con una pantalla azul. Fascinante, pero riesgoso. Ahora, aquí es donde encontré una contradicción gigante en los datos. Muchos youtubers aseguran que para bajar la latencia a 0, hay que desactivar los Global C States en la BIOS. Ah, sí, el famoso mito de los modos de ahorro de energía. Su lógica es, si apagas el ahorro de energía, obligas a todos los núcleos a estar despiertos al 100% siempre, listos para la acción. Y la verdad suena lógico, ¿no? Suena bien en papel, pero ignora por completo cómo funciona la gestión térmica en arquitecturas modernas, sobre todo en los Ryzen 9000 o los últimos Intel. A ver, explícame eso. Si tengo un procesador de 16 núcleos y los obligo a no dormir nunca... Disparas la temperatura base del sistema. Piénsalo con una analogía. Imagina un restaurante fino. Los C-States permiten que los cocineros que no tienen pedidos se sienten a descansar y apaguen sus fuegos. Claro, y eso mantiene la cocina fresca. Exacto. Si apagas los C-States, obligas a todos a estar de pie cocinando a fuego máximo, aunque no haya clientes en el local. Y al final se sobrecalienta la cocina. O sea que cuando el usuario abre un juego y de repente necesita que 2 núcleos aceleren a 5.5 GHz. Esos núcleos ya no tienen margen térmico para hacerlo, porque la temperatura de la placa ya está altísima por culpa de los núcleos inactivos que mantuviste despiertos. Te saboteaste a ti mismo. Chocas contra el límite térmico y adiós aceleración. Exacto. La recomendación irrefutable de los ingenieros es dejar los C-States activados en la BIOS, pero en Windows poner un plan de energía de máximo rendimiento. O sea, dejas que el hardware se gestione solo. Entendido. Ahora, aquí es donde esto se pone realmente intenso. El dilema del sistema operativo y el famoso deep load. Uf, la zona de guerra de los foros. Sí, están los puristas que usan el Windows oficial y solo le pasan scripts como WinUtil para limpiar basura. Y luego están los extremistas que instalan ISOs modificadas como AtlasOS o Revios. Y hay que entender por qué los entusiastas del rendimiento aman esas ISOs. Un Windows 11 normal en 2026 tiene como 150 procesos en segundo plano y te come casi 4 GB de RAM solo por existir. Solo viendo el escritorio, ¿sí? Pero distribuciones como AtlasOS desmantelan todo eso. Reducen la RAM a unos 1.4 GB y te dejan menos de 70 procesos corriendo. Suena al paraíso para un jugador competitivo. Todos tus recursos van al juego. ¿Por qué no lo usamos todos y ya? Por el altísimo costo de seguridad. Para lograr esa ligereza extrema, a menudo le arrancan Windows Update de raíz, rompen dependencias críticas y apagan Windows Defender. Básicamente le quitan los frenos y los cinturones al coche para que pese menos. Tal cual. Y esto nos lleva al punto más debatido últimamente.
La seguridad basada en virtualización, o VBS, y el aislamiento de núcleo. Sí, muchos foros juran que apagar el VBS es el santo grial para ganar fotogramas y bajar latencia. Y tienen razón en la parte del rendimiento, pero hay que entender el costo. El aislamiento de núcleo usa hipervisores por hardware para crear una burbuja protectora. Revisa cada proceso antes de que toque el kernel del sistema. Y me imagino que estar revisando el pasaporte de cada instrucción en tiempo real tiene un costo de rendimiento brutal, ¿no? Exacto. Desactivarlo elimina el intermediario. En juegos súper rápidos como el Counter-Strike 2, los datos muestran que apagar el VBS puede mejorar los bajones de fotogramas, los mínimos del 1% hasta en un 17.6%. Un 17% extra de estabilidad es una barbaridad a nivel competitivo. Lo es, pero hay un muro enorme en 2026. Los juegos competitivos odian a los tramposos. Sistemas anti-cheat como Riot Vanguard, que usan Valorant o League of Legends, ahora exigen auditorías de seguridad completas. O sea que, si se dan cuenta que apagaste el BBS o usas un Atlas OS sin arranque seguro, ¿no te dejan jugar? Directamente el juego no abre. Obligan a la comunidad a tragarse ese pequeño impacto en rendimiento a cambio de mantener el entorno libre de trampas. Un compromiso forzado, pero entendible. Ahora, asumiendo que ya pasamos la etapa de la placa base y el sistema operativo, hablemos de los periféricos y el bucle de latencia. Comunicación directa entre hardware. Exacto. ¿Cómo logramos que el clic de mi ratón aparezca en la pantalla a la velocidad de la luz? Las guías de ajustes gráficos hablan muchísimo de algo llamado modo MSI para las tarjetas de video. El MSI, o interrupciones señaladas por mensaje, es fascinante. Antes, si la tarjeta gráfica necesitaba mandarle datos al procesador, enviaba una señal física por un canal compartido. Compartido con otros componentes. Sí, imagina 5 personas en una oficina intentando llamarle la atención al jefe gritando al mismo tiempo en el mismo pasillo. El jefe se vuelve loco. Tiene que detenerse, ver quién gritó y luego atenderlo. Eso añade milisegundos de retraso a cada rato. Exactamente. El modo MSI cambia todo. En vez de gritar por la línea compartida, le permite a la gráfica escribir su petición directo en un buzón privado en la memoria RAM del procesador. Es instantáneo y sin hacer fila. Y me imagino que esto hace sinergia con cosas como NVIDIA Reflex o el Anti-Lag Plus de AMD, ¿verdad? Hacen la pareja perfecta. Históricamente, el procesador era tan rápido que creaba un buffer. Le mandaba 3 o 4 fotogramas por adelantado a la gráfica, para que no se quedara sin trabajo. Pero, a ver, si la gráfica está dibujando algo que el procesador pensó hace 4 fotogramas... La posición de tu ratón está desactualizada. Claro, sientes que el juego flota o responde tarde. Así es. Tecnologías como Reflex destruyen esa cola de espera. Frenan a la CPU para que trabaje exactamente al mismo ritmo que la GPU. El fotograma en pantalla lleva la muestra más fresca de tu ratón. 0 fotogramas en espera. Y vi que para evitar tirones durante todo esto, recomiendan subir el caché de sombreadores a unos 10 GB. Sí, el shader cache es vital para que el juego no intente compilar texturas en tiempo real la mitad de una balacera. Y por supuesto, apagar el V-Sync de toda la vida porque añade retraso, ¿no? Siempre apagado, si buscas latencia baja, sí. Bueno, pero pasemos a otra cosa que me vuela la cabeza. El tema de las redes. Veo en foros a usuarios gastando fortunas en cables Ethernet Cat8, de esos blindados porque dicen que eso les quita el lag. Eso es no entender dónde está realmente el problema. La física del cable no es tu cuello de botella. Un cable Cat5e normal transmite los pulsos eléctricos a una fracción de la velocidad de la luz. O sea, para distancias dentro de una casa es casi instantáneo. El verdadero lag local está escondido en cómo Windows configura tu tarjeta de red, las famosas opciones ecológicas. Ah, ¿el administrador de dispositivos? Sí, vienen de fábrica con funciones como Energy Efficient Ethernet, que apaga microcomponentes de la tarjeta cuando no hay tráfico para ahorrar energía. Pero despertarlos cuesta milisegundos valiosos. Y vi otro ajuste ahí llamado moderación de interrupciones. Uy, ese es terrible para el gaming. Para ahorrar recursos del sistema, la tarjeta de red retiene intencionalmente paquetes de datos. Espera a juntar un lote grande y se lo manda todo junto al procesador. Para descargar una película es súper eficiente. Claro, pero si estás jugando y cada paquete tiene tu posición en el mapa, esperar a juntar un lote significa que te van a disparar antes de que te muevas en tu pantalla.
Entonces apagas eso y el control de flujo y obligas a la tarjeta a mandar todo enseguida. Ahora, incluso con la tarjeta perfecta y una fibra óptica de 1000 megas, las fuentes dicen que no te salvas del buffer bloat. El terror de las conexiones caseras. O sea, estás jugando súper fluido con 15 de ping, tu hermano pone una serie en 4K y tu teléfono decide hacer un respaldo en la nube y ¡pum! Tu ping sube a 300. Es porque los routers modernos tienen cachés gigantes. Cuando tu conexión se satura, en lugar de descartar el tráfico extra, lo guardan en una cola enorme. Y los paquetitos chiquitos de tu juego se quedan atrapados detrás de los paquetes masivos del streaming de tu hermano. Es como una ambulancia atrapada detrás de 10 camiones de carga en un túnel de un solo carril. Exacto. ¿Y cómo arreglamos ese desastre? Los técnicos coinciden en que necesitas un router con SQM, gestión inteligente de colas, usando algoritmos avanzados como Cake. Pero la solución es súper contraintuitiva. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que limitar artificialmente tu velocidad máxima. Si pagas por 1000 megas, le dices al router que solo use, digamos, 950. A ver, limito mi propia velocidad al 95%. Y eso evita el lag. Sí, porque al crear ese límite estricto en tu router, te aseguras de que el buffer gigante de tu proveedor de Internet jamás se llene. Siempre queda un espacio libre. Ah, y el algoritmo aprovecha ese 5% libre para pasar a la ambulancia, o sea, los datos del juego. Pasa tus datos del juego directamente a la línea principal, esquivando todo el tráfico pesado. Es brillante. Y bueno, cerrando el ciclo de periféricos, no puedo dejar de mencionar utilidades locas como HID USB. Hay gente modificando los puertos USB para forzar que el ratón mande señales a 8000 Hz. 8000 veces por segundo. Y funciona, ¿eh? Raspan milisegundos de retraso a costa de usar algo de CPU constantemente. Todo suma, ¿no? Reducir un microsegundo en la red, otro en el ratón, otro en el sistema. Al final, la mano y el ojo humano sí perciben esa diferencia. Es la suma de toda la cadena, totalmente. Pero en esta búsqueda obsesiva de la perfección hay una zona oscura. Los mitos de los foros. El tema del HPET, el temporizador de eventos de alta precisión. Recuerdo que antes todos recomendaban ir a la consola y meter comandos de BCEdit para apagarlo. Y hacerlo en 2026 es un error catastrófico. En procesadores superantiguos sí causaba un pequeño retraso, pero los Ryzen 9000 o los Intel actuales tienen temporizadores integrados en el silicio rapidísimos. ¿Y qué pasa si alguien con una PC moderna pone ese comando viejo? Obligas a Windows a usar un reloj secundario que no es el ideal. Se crea una sincronía terrible que dispara tu latencia DPC, las llamadas a procedimiento diferido. Espera, las de PC. ¿Eso es lo que causa esos chasquidos horribles de audio cuando la PC está al máximo? Exactamente. Este sonido metálico y los microcortes pasa porque alteraste la forma en que el sistema operativo maneja sus prioridades. O sea, un proceso crítico se roba los recursos más tiempo del debido. Así es. Tu tarjeta gráfica o algún componente retiene la atención del procesador y la tarea de mandar audio se pausa por un microsegundo. Y ahí escuchas el chasquido. ¡Wow! Es la evidencia audible de que rompiste tu propia computadora intentando optimizarla. Y me imagino que pasa lo mismo con esos programas mágicos que tocan el registro de Windows, ¿no? Uf, sí. Alterar cosas como el algoritmo de Nagel, que antes agrupaba paquetes de red, los juegos modernos ya lo evitan de forma nativa. Y tocar el registro a ciegas te regala una pantalla azul en la próxima actualización de Windows. El riesgo de inestabilidad es gigantesco, para una recompensa casi invisible. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, ¿cuál sería la jerarquía real de prioridades basada en la evidencia? La base innegociable siempre será el hardware y la refrigeración. Que tu PC respire. De ahí pasas a la BIOS, perfiles XMP para la RAM, el resize bar y dejar tranquilos los C-states. Luego pasas al software, pero con sentido común. Exacto. Una instalación limpia, drivers sin bloatware de telemetría, desactivar el ahorro de energía en la red y usar cosas como Reflex o Anti-Lag en los juegos. Y ya. O sea, desmantelar el kernel de Windows casi nunca vale la pena frente a los riesgos de seguridad. Para un entorno de uso diario o competitivo realista, no. Claro. Y todo esto de raspar milisegundos me deja pensando en ¿hacia dónde vamos? Por un lado, todo se está moviendo hacia entornos virtualizados ultra seguros, cerrados. Que añaden capas de latencia, ¿sí?
Y por otro lado, la inteligencia artificial está generando fotogramas enteros de la nada en nuestras tarjetas de video, prediciendo qué vamos a ver. El frame generation, claro. Sí, o sea, las máquinas están tomando el control total. Yo me pregunto si llegará el día en que abrir una consola para meter un comando de optimización sea literalmente imposible. Un futuro donde el sistema operativo sea una caja negra blindada. Exacto, una caja negra controlada 100% por algoritmos de IA, decidiendo cómo asignar nuestros recursos. Puede que todo este arte microscópico de optimizar nuestra PC, componente por componente, esté viviendo sus últimos días. Y termine siendo una reliquia, un conocimiento del pasado. Totalmente. Algo bastante interesante para que lo reflexionemos mientras dejamos que, pues la IA, decida cómo generar nuestro próximo fotograma.